Y también allá en la máxima casa de estudios, pero en temas más amables, se lleva a cabo un evento dedicado al cine. ¿Quieres saber de qué se trata? Nos cuentan aquí. Más de 400,000 pesos en premios serán los que este año ofrezca FICUNAM a los ganadores de sus distintas categorías. La estructura de este año es la misma. La propuesta se enfoca en la investigación, exploración del lenguaje y sobre todo con el deseo de compartirlo, indica su directora. Acercarnos a un público cada vez más amplio y más variado, eso es lo que nos interesa, porque creo que es un festival que tiene una propuesta que puede parecer exigente, pero no lo es necesariamente. También por eso se hace un esfuerzo de programación para crear ciertas narrativas entre las películas y se hace un esfuerzo de escribir acerca del cine para abrir puertas y sugerencias. Esta edición tiene programado el encuentro llamado Síntesis, que explorará el cine con otras disciplinas por medio de 3 mesas donde artistas y programadores compartirán su experiencia. Están invitados artistas, curadores, programadores de festivales o de espacios de arte contemporáneos y coleccionistas y gente que trabaja en las instituciones más formales como el MoMA, como el AID en Ámsterdam, y que estarán discutiendo acerca de cómo se transforma la producción cinematográfica. Este año FICUNAM abrió el concurso Una Memoria 19S, en donde los participantes deben grabar una historia en formato de cine minuto, que haga referencia al temblor ocurrido el pasado 19 de septiembre, con el objetivo de reforzar el espíritu de apoyo y solidaridad que la población mostró en ese momento. Los trabajos pueden ser enviados hasta el próximo 16 de febrero. Para consultar las bases, ingrese a la página de FICUNAM. FICUNAM se llevará a cabo del 28 de febrero al 6 de marzo. Para conocer las actividades, sedes y horarios, consulte la página oficial de FICUNAM. Mariana Sánchez, 21 Noticias.